Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro. Muchas gracias por recibirnos. Además tenemos el honor de abrir la Semana Grande de la NAO. No es la primera vez que participo en la Semana Grande porque en esta Semana Magenta ya participé el año pasado y la verdad es que fue una gozada. También el planteamiento fue muy de debate, con una serie de intervenciones ya fijadas de alguna manera y la verdad es que, bueno, que ya hemos hecho el evento aquí y me encanta que hayáis contado con nosotros y que nos hayáis cedido la NAO también como nuestra casa. Bueno, este encuentro lo que busca es rescatar hasta cierto modo, o de algún modo, el espíritu que se ha hecho año tras año en Arte de un Café. Porque nos dimos cuenta que un encuentro destinado al debate organizado por BioArte era Arte de un Café. Entonces, por eso hemos querido que el hashtag en esta ocasión que se utilice para seguir el encuentro a través de redes sociales y luego hacer memoria de todo lo ocurrido sea Arte de un Café. Deciros que Arte de un Café ahora mismo está en el congelador, es decir, nosotros siempre de edición en edición hemos buscado nuevas fórmulas para renovar el formato, para hacerlo más útil y más cercano a sus usuarios. Entonces nos encontramos en ese momento que estamos pensando para el próximo que vayamos a lanzar, pues nos reúna a todos y que sea lo más útil posible. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es sobre la performance y lo performático. Es decir, lo que buscamos en este encuentro es intentar, a través de una serie de preguntas que nosotros hemos preparado algunas para romper el hielo, pero la idea es que el debate fluya, de alguna manera delimitar qué es lo que entendemos como performance, hablar sobre qué fuentes y qué referencias tenemos. También hablar sobre cómo está llegando a la sociedad, si existe una verdadera didáctica sobre el tema o qué foros se están preocupando realmente para que la gente, dentro de lo que es el arte, que ya parece bastante lejano, parece que la performance es lo más lejano del arte a la gente, o quizá me esté equivocando, quiero que me llevéis la contraria, deciros que yo no soy especialista, yo quizá ahora a la hora de moderar me voy a poner en el lugar del público, del espectador. Y por otro lado, lo performático, es decir, aquellas conductas que son semejantes a la performance, que no son performance, pero tienen mucho que ver con la performance. Del mismo modo que se hacía en Arte de un Café, normalmente había una conversación previa y hemos tenido la suerte de que el LR Performance pues, ha hecho un artículo en relación a lo que se va a tratar hoy, que si nos puede resumir brevemente a continuación. Luego también han surgido los usos de la performance en el contexto educativo, o de lo performático, mejor dicho, que ha sido un artículo que ha compartido Estela Maldonado. Y luego pues tenemos también a Patricia Landavaso, que nos puede dar ese contexto teórico más firme sobre el que podamos pivotar. Y bueno, si te paso... Bueno, también ha habido un debate previo en el que Abel Azcona pues, también se ha cuestionado sobre dónde está la definición de performance y que, en cierto modo, lo que él piensa que es performance y una serie de personas en las que se apoya está en oposición a lo que han expuesto y explicado LR Performance en su artículo. Bueno, antes de nada, gracias por invitarnos a participar. Y bueno, nosotros hemos expuesto en un artículo, un poco de manera también irónica, no en todo el artículo, pero sí nuestra visión sobre la performance, tal y como a lo mejor se entiende dentro de los contextos de arte contemporáneo, ¿no? Que digamos que ha seguido un estilo muy concreto,
con una serie de pautas y si sales de esas pautas no entras dentro de esos circuitos, ¿no? Entonces, bueno, para expresarlo mejor, haz tú un resumen más o menos del artículo. Gracias. Bueno, pues el artículo que hemos escrito, la verdad es que es una reflexión así un tanto rápida y es un tanto rápida porque no tenía tiempo para hacerla más larga y no por otro motivo. Pero lo que hemos hecho básicamente es una reflexión sobre, primero, el propio término de performance y todos los problemas que acarrea su definición. Luego, incluso cuestionándome si realmente hay que definirlo o qué es lo que se busca, qué es lo que hay detrás de aquellas personas que quieren definir el término performance, sobre todo con la idea de base de que cuando tú defines una palabra, la cierras, ¿no? Es decir, bloqueas la apertura de ideas que pudiera tener. Esto es una característica del lenguaje, ¿no? El lenguaje, la relación entre significante y significado tiene que estar cerrada, ¿no? Si yo digo que eso es una mesa, la palabra mesa significa ese objeto, hay una relación directa que está cerrada. No puedo utilizar la palabra mesa para muchas otras cosas. Existe lo que se llama la polisemia, pero tiene que estar cerrado para que funcione como lenguaje. Entonces, en ese sentido, el fenómeno artístico no funciona exactamente igual que el lenguaje. De hecho, yo personalmente dudo que sea un lenguaje. Comparte que es un código articulado de signos, pero no es exactamente un lenguaje. No tiene esa semanticidad directa, esa relación. Entonces, claro, a la palabra performance le cierra el significado y dice significa esto, pues lo que haces es crear una empalizada que generalmente se utiliza, que es lo que yo también argumento en el artículo, se utiliza pues con unos fines concretos de defender una posición pues eso, de historiador, de la persona que define que lo que quiere es defender su punto de vista e incluso imponerlo, ¿no? Imponerlo a veces incluso a la fuerza, que es un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? Y luego lo que hicimos, pues a continuación en la siguiente parte del texto, cogimos un texto de 1966 de Alan Capro, que era pues, bueno, uno de los participantes en la Black Mountain College, en aquella institución interdisciplinar donde estaban Cage, Nels Cunningham y todo ese tipo de gente. Y lo que hizo fue hacer un texto de 11 puntos sobre cómo hacer un happening, ¿no? También hay disputos si la palabra happening se acepta o no se acepta, o ya solo se acepta performance. Eso no está claro, y en mi opinión, me parece que la opinión de Patricia también es mejor que no esté claro. Ahora discutiremos eso. Pero bueno, volviendo al texto de Alan Capro, lo que hace es dar una serie de puntos. Yo, claro, como ese texto ya tiene 50 años y ya he visto lo que ha ocurrido después, pues me permito la idea de coger ese texto y revisarlo. Revisarlo e incluso darle la vuelta a lo que Capro expone sobre lo que se puede hacer para hacer una performance, ¿no? Porque a estas alturas ya se ha convertido en un cliché. Ya hemos visto que hay muchas personas que lo que hacen es repetir un cliché. Y eso, pues al igual que una definición de una palabra en un diccionario, lo que hace es matar el arte, ¿no? Una cosa que decía Nuria García, de Arte, ahora cuando estamos empezando, es que bueno, ¿cómo era exactamente lo que habías dicho sobre la definición de performance? Estaba cerrada, no me acuerdo ahora exactamente cuáles son las palabras. Sí que comenté que lo bueno que tiene el arte es que puede converger en diferentes formas de investigación. Por un lado está la bibliográfica, que lo que hace fundamentalmente es fundamentarse en sí misma, en otros referentes escritos, en otros tipos de fuentes de información, pero que de alguna manera están validados documentalmente. Y por otro lado está la experimentación artística, la investigación artística, que es la que investiga sobre sí misma, variando materiales, fórmulas, etc. Por lo tanto, el que converjan esos dos tipos de investigación hace que la forma de evolución del propio arte sea más rico, más completo. Sí, yo solamente eso lo formalizo pues como se formaliza en la ciencia. En la ciencia, por ejemplo, se habla de investigación prospectiva y de investigación retrospectiva, ¿no? La retrospectiva es la que mira hacia atrás a la historia y recopila datos de cosas que ya han ocurrido, mientras que la prospectiva lo que hace es elaborar una teoría sobre algo que se puede conocer, está en el futuro o que aún no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, en teoría,
la idea de la educación siempre tiene ser parte del punto prospectivo, ¿no? Que cuanto más conoces la historia, mejor harás en el futuro lo que está diciendo María. Cosa que yo también me permito dudar, porque hay muchos ejemplos de gente que no tenía ni idea del campo en el que estaba trabajando y sin embargo ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Eso ocurre. Hay muchas veces para castigarnos a nosotros como profesionales que a lo mejor dedicamos toda una vida trabajando algo, pero luego de repente llega alguien que no tiene ni idea de la cosa y descubre algo mucho más interesante que lo que has hecho tú toda tu vida. Eso ocurre. Pero bueno, en el caso de la performance, pues claro, a estas alturas ya es una cosa que tiene carácter más bien retrospectivo. Pero si quieres que sea prospectivo, tienes que deshacerte de esa definición fija. Tiene que ser algo que está vivo, que está abierto, que tienes que huir de los clichés. Si repites un cliché no estás creando, estás repitiendo. La diferencia, también respecto al texto, la diferencia entre crear y copiar, ¿no? En el momento que estás creando tienes que romper esquemas. Cuando alguien te dice que haciendo una performance, que se está desnudando, que se está haciendo daño en su propio cuerpo, está rompiendo un esquema, es mentira. Eso ya se hizo hace 50 años. Y 50 años yo creo que es bastante, ¿no? Para representar una cosa como ya aceptada, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya he soltado bastante rollo como va a discutir aquí. Vamos a hacer una cosa, que es que, bueno, vosotros ya más o menos conocemos, pero hay gente que no conocemos, y cuando intervengan por primera vez que os presentáis para así saber quiénes sois y poder continuar la conversación. Traslado de nuevo la pregunta para... ¿Alguien quiere dar algún tipo de definición sobre lo que es una performance? Hola, yo soy Patricia Fernanda Basso, hago performance y bueno, acabo de escribir una tesis que la entrego ya sobre ello. Entonces, lo que me gustaría comentar es que hay una señora que se llama Diana Taylor que ha escrito un libro sobre performance en la cual habla sobre la cantidad de definiciones que tiene la performance. Hay tropecientas mil, pero ciertamente ella comenta que la performance no se puede acotar porque la performance nació básicamente para que ocurriera y desapareciera, que fuera volátil. Entonces, llegar a una definición de la performance me parecería un error, entre otras cosas porque el arte que se ha ido creando siempre ha sido algo objetual, definido, acotado y nada que ver con lo que es la performance. La performance es como si respiraras aire que lo metes hacia adentro y luego sale. Con las performances se crean leyendas, con las performances se crean historias que a lo mejor nunca han ocurrido, pero en ese momento nos han dado formas de pensamiento diferentes que hacen que todo sea distinto a lo que se ha dicho, se ha acotado o se ha dejado de acotar. Con lo cual, yo soy partidaria de lo que está diciendo él sobre la definición. Creo que no la hay. Puede ser que haya alguna posibilidad de decir esto es performance, esto no. Atendiendo a lo que dicen de si happening o no happening o performance o no performance, creo que en la actualidad, en el año 2015, ya performance supone happening, body art, evento, todo va unido en un término que se llama performance, que también lo denominan arte de acción, aunque en el arte de acción considero que entran más cantidad de cosas. Y bueno, pues nada, solo aclarar un poco lo que yo pienso que es. ¿Alguien quiere aportar su propia...? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Cuando has dicho volátil, ¿te refieres a volátil a la performance en sí o a la disciplina artística? A las dos cosas. Es que estamos transmitiendo por Facebook y pues para que te oiga bien. Gracias, muchas gracias. Y cuando te refieres a la performance, ¿te refieres a una no performance en concreto o a la disciplina artística? A las dos cosas. Quiere decir que es como... La performance se relaciona con lo que se agota o se volatiliza. O sea, es ahora. Yo me siento aquí en el suelo y empiezo a contar números. Esa es mi performance. En cuanto me levante de ahí y me marche a mi casa, eso ha pasado. Nada más. Esa y todas las demás. Quiero decir, no es algo eterno. Aunque lo grabes en vídeo, ni vas a sentir lo mismo, ni estás allí, ni sientes la respiración del que está ahí contando números, ¿sabes? Por eso es volátil. También, bueno, ¿alguien quiere aportar su visión sobre el performance?
Pues vamos a seguir. Una de las cuestiones que planteábamos es que para ti el papel de la documentación de dicha performance, ¿qué papel juega? ¿Es performance? ¿No es performance? ¿Es una obra de arte derivada? A mí personalmente como artista me parece que no es lo mismo, pero teóricamente se supone que si yo estoy en Nueva York haciendo una performance y solamente lo pueden ver los que están en ese espacio, pues tampoco llego a mucho público, quiero decir. Nadie ve realmente lo que está sucediendo. A ver, no sé cómo explicarlo. Aunque te lo cuente yo, o sea, yo estoy en una performance de Marina Abramovic, vengo a España, quedo contigo y te cuento, wow, fue la leche, no sé qué, ocurrió tal, tal, tal. Yo te cuento mi visión, lo que yo sentí, pero tú no lo sientes, con lo cual, el vídeo que recoge esa performance, entre otras cosas, no puede estar en todas partes y no puede tener 18.000 puntos de vista con la cámara. Con lo cual tú no sientes lo mismo. Ni sientes lo mismo, ni percibes lo mismo en un vídeo que en lo real. Lo que pasa que a los artistas nos gusta tener algo que mostrar. Y decir, yo he hecho una performance en Honolulu no sirve si tú no tienes una prueba. Y luego también está la parte comercial. Esto es. Y luego además que también hay que vivir de algo. No está Juan, pero Juan siempre me decía que, hombre, es que yo trabajo para tener dinero y para tener llena la nevera. Evidentemente, si yo no tengo ningún producto que aparezca a través de lo que yo he hecho en otro sitio, no tengo nada que vender. Entonces es complicado. Entonces yo creo que se han ido aunando la video performance, la foto performance, incluso la telepresencia en una performance. Está empezando como a unarse todo. Pero yo creo que también va porque, o sea, no por el simple hecho de que... Yo creo que se me oye bien. ¿No? Mejor. Ah, perdón. Que lejos de que la performance quede registrada para un fin, bueno, pues para poder llegar a la comercialización de tal, yo creo que también tiene que ver, o por lo menos bajo mi experiencia y mi punto de vista, con que la performance ha ido evolucionando también con los, bueno, pues con los medios, ¿no? Es decir, se hace performance con fotografía, pero porque la fotografía también está integrada dentro de lo que es el discurso artístico, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, soy arteterapeuta y también me dedico a la performance, soy licenciado en Bellas Artes, y yo realizo mucha performance con un residuo, pero no con el fin de que el residuo se vaya a comercializar, sino porque para mí tiene un sentido, que esa performance quede de alguna forma, lo que tú dices, ¿no? Grabada en el tiempo, como crear una cláusula del tiempo de esa acción. Yo creo que para mí tiene más sentido el que se use ese tipo de medios bajo ese concepto de una cláusula de algo efímero que ha sucedido, pero yo como lo entiendo no con un fin de te lo voy a vender o lo voy... No, sino porque para el performance tiene sentido que eso exista. Y curiosamente me ha parecido muy interesante esto que acabáis de plantear, porque hace poco hice una performance en una exposición colectiva sobre el tema era el horizonte y bueno, yo trabajé el concepto de la apertura. Entonces teníamos como una pauta para hacer la acción, tenía que ser sobre un papel, en fin, teníamos como unas partes muy, muy marcadas. Éramos varios artistas. El caso es que yo hice la acción y el residuo de esa acción que hice sobre el papel, que fue rajar el papel por la mitad, simplemente, esa fue mi acción. Y lo colgué en la pared con una apertura mínima en medio que dejaba ver el fondo de la pared. Al poco tiempo de esa pieza desapareció. Ha desaparecido. Sigue siendo continuación de la acción.
¿no? Es como reiterar la performance de la performance. No sé, lo lanzo ahí como también pensamiento, porque muchas veces ciertos objetos pues quedan también al uso de que puedan suceder otras cosas. Que poco me gusta la palabra residuo. A mí me encanta. Obra derivada, denominaciones. A mí me Sí, no, quizá por lo del tema del lenguaje, como tiene tantas connotaciones de Ya, la palabra residuo. Yo precisamente por eso, mira, Ya. el residuo me gusta. Yo a este respecto lo único que quería comentar es esa idea que tenemos de que, pues eso, el arte efímero, ¿no? De que la performance busca ser una forma de arte efímera. Supongo que la idea que hay detrás es que tiene que ser efímera porque, acorde al pensamiento desde mediados de los 50, finales de los 60, lo que se busca es huir de convertir el objeto artístico en un fenómeno mercantil y pues esa idea de fondo, que en el fondo lo que está diciendo es que cualquier cosa que sea recibir dinero por una obra de arte está mal, es feo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya hay lo de lo efímero, que nosotros lo que queremos es hacer una obra que desaparezca para que no pueda ser vendida. Yo creo que a estas alturas, viendo, por ejemplo, a Marina Abramovich en Teatro Real, yo creo que ya está claro que la performance vende y vende a la bestia. Quizá no vende tanto como puede vender Picasso, pero ya es un fenómeno totalmente comercial. El propio Barcárcel lo dice. O sea, ya esa idea de los años 60, yo por eso decía también en el texto que muchas de las ideas supuestamente de izquierdas que vamos a luchar contra el capitalismo, en la actualidad, el efecto que producen muchas veces este tipo de acciones me parece que es al contrario, que o no tienen efecto político o más bien refuerzan el capitalismo. En el caso de Marina Abramovich, no me cabe duda, o sea, no hay ninguna duda de que no está en contra de una idea, cuando menos, pues eso, neoconservadora o algo así. Bueno, yo creo que Marina Abramovic es una señora que debería estar jubilada y que su buena obra fue cuando era joven. Punto. O sea, el MoMA haciendo chavales de jovencitos, las mismas performances que hacía ella, ni el valor, ni la situación, ni la relación entre los componentes de la acción tienen nada que ver con lo que hacía ella. Con lo cual, Picasso también era bueno hasta cierta edad y luego empezó a hacer sus firmas. Quiero decir que también vamos a dar, ¿sabes? Vamos a ubicar las cosas donde tienen que estar. La performance partió de una idea romántica que creo que es lo bonito de ella. Yo voy a hacer arte porque me da la gana de hacer arte, no para ser rico ni para vender obras. Voy a hacer arte para crear un momento catártico que me cure o no me cure, quiero hacer. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que el videoarte es interesante, que la fotoperformance es interesante, que la videoperformance es interesante, pero cuidado, no es lo mismo. Nada que ver. Nada que ver porque no presencias lo mismo ni sientes lo mismo. Creo que el arte es muy importante sentirlo. Bueno. Pero cuando hablas de... O sea, cuando dice que no es lo mismo... te pregunto, dices que no es lo mismo ver una video performance que una performance en directo, pero si te refieres a eso, ¿no? Sí. Pero si o sea, lanzo la pregunta, ¿es posible que una performance sea concebida como una video performance? Es decir, como una video performance. ¿Es posible? Lo pregunto. Yo creo que no. Pero bueno, yo tampoco tengo la razón. Me refiero a cuando yo hago una video performance, por ejemplo, Pilar Albarracín, cuando hace su tortilla de patata, de trozos de la tortilla española, que lo titula. ¿Tú crees que no hay cortes ahí de vídeo? ¿Tú crees que no ha parado de hacer la tortilla, no sé cuál? Hay video performance que son seguidas. Pero eso mismo, es decir, el discurso que se emplea en la edición del vídeo da otra visión, que es la que está grabando el vídeo, con lo cual no me sirve. Hay varias visiones. El artista está creando su performance y el que graba está creando su propia visión de la performance. Y a ti eso no, pregunto, ¿y a ti eso no te resulta interesante precisamente por eso? O sea, siendo la performance un género abierto que pueda nutrirse de diferentes discursos para
para poder crear una visión abierta y que la persona que se presente a ese vídeo no tenga solo la visión cerrada del que ha hecho la acción, sino que también tiene la visión del que ha grabado la acción y también tiene la visión del que ha editado la acción. Yo te lo digo porque también, bajo mi experiencia, yo he trabajado con una video performance y yo hice eso. Yo realicé una acción, las personas que me manejaban no sabían que me estaban manejando a mí, por lo tanto ya había ido el discurso. Después, las cámaras, los que me estaban grabando, yo no le di ninguna instrucción. Grabar esto como queráis. Y después, todo ese material se le di a otra persona, edítame esto como quieras. Y el resultado es eso. Es como una obra multidisciplinar. Y pregunto, ¿eso no puede ser concebido como una performance? Y otra pregunta. No sé, otra pregunta. ¿Y eso realmente con esos ingredientes que has dado no podría ser también concebido como teatro? Como teatro. No, yo no lo concibo. No, yo comparto su visión. Es decir, un performance tienes que verlo en directo. Finalmente, porque hay una serie de factores externos que influyen a la evolución, ¿no?, de esa acción artística en ese momento. Entonces, la grabación, ya sea para diferentes fines, como documento para cada uno de sala, es decir, se pierden diferentes elementos externos que influyen en esa acción y es lo que la mantiene viva. Es lo que la mantiene viva. Para mí la performance tiene que estar aquí y ahora viva, que el teatro también tiene esos elementos, pero el teatro es ficción, es otra esfera. Es otra. Se cuenta una historia, los actores interpretan a los personajes, es otro campo. Sí que creo que el teatro debería aprender también para mí la performance es una disciplina artística importante. Creo que el teatro debería aprender también a tener algunos elementos performáticos porque la performance es aquí y ahora, ese arte vivo. Creo que el teatro necesita un poco también más de eso, o recuperar un poco las bases escénicas del arte dramático, porque hoy en día se hacen obras con chorros, no sé si sabes, está muy comercializado. Entonces se pierde un poco también lo que es en el arte dramático la esencia de lo vivo. El teatro está vivo también. Y creo que necesita un poco de lo que es esa parte performática. Hay una cosa que quería comentar porque yo creo que la performance de la que yo creo que estamos hablando, que es la que surge ver otras cosas. Un poco me gusta la palabra residuo. A mí me encanta. Obra derivada, presentaciones. A mí me Sí, no, quizá por el tema del lenguaje, como tiene tantas connotaciones Ya, negativas, la palabra residuo. Yo precisamente por eso, a mí el residuo me Yo a ese respecto lo único que quería comentar es esa idea que tenemos de que, pues eso, el arte efímero, ¿no? De que la performance busca ser una forma de arte efímera. Supongo que la idea que hay detrás es que tiene que ser efímera porque, acorde al pensamiento desde mediados de los 50, finales de los 60, lo que se busca es huir de convertir el objeto artístico en un fenómeno mercantil y pues esa idea de fondo, que lo que está diciendo es que cualquier cosa que sea recibir dinero por una obra de arte está mal, es feo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya hay lo de lo efímero, que nosotros lo que queremos es hacer una obra que desaparezca para que no pueda ser vendida. Yo creo que a estas alturas, viendo, por ejemplo, a Marina Abramović en Teatro Real, yo creo que ya está claro que la performance vende y vende a la bestia. Quizá no vende tanto como puede vender Picasso, pero ya es un fenómeno totalmente comercial. El propio Valcárcel lo dice. O sea, ya esa idea de los años 60, yo por eso decía también en el texto que muchas de las ideas supuestamente de izquierdas que vamos a luchar contra el capitalismo, en la actualidad el efecto que producen muchas veces este tipo de acciones me parece que es al contrario, que o no tienen efecto político o más bien refuerzan el capitalismo. En el caso de Marina Abramović no cabe duda, o sea, no hay ninguna duda de que no está en contra de una idea
lo menos, pues eso, neoconservador o algo así, ¿no? Bueno, yo creo que Marina Abramovic es una señora que debería estar jubilada y que su buena obra fue cuando era joven. Punto. O sea, el MoMA haciendo chavales de jovencitos, las mismas performances que hacía ella, ni el valor, ni la situación, ni la relación entre los componentes de la acción tienen nada que ver con lo que hacía ella. Con lo cual, Picasso también era bueno hasta cierta edad y luego empezó a hacer sus firmas. Quiero decir que también vamos a dar, ¿sabes? Vamos a ubicar las cosas donde tienen que estar. La performance partió de una idea romántica que creo que es lo bonito de ella. Yo voy a hacer arte porque me da la gana de hacer arte, no para ser rico ni para vender obras. Voy a hacer arte para crear un momento catártico que me cure o no me cure, quiero hacer. ¿Sabes? Entonces, yo entiendo que el videoarte es interesante, que la fotoperformance es interesante, que la videoperformance es interesante, pero cuidado, no es lo mismo. Nada que ver. Nada que ver porque no presencias lo mismo ni sientes lo mismo. Creo que el arte es muy importante sentirlo. Bueno. Pero cuando hablas de... O sea, cuando dice que no es lo mismo... te pregunto, dices que no es lo mismo ver una video performance que una performance en directo, pero si te refieres a eso, ¿no? Sí. Pero si o sea, lanzo la pregunta, ¿es posible que una performance sea concebida como una video performance? Es decir, como una video performance. ¿Es posible? Lo pregunto. Yo creo que no. Pero bueno, yo tampoco tengo la razón. Me refiero a cuando yo hago una video performance, por ejemplo, Pilar Albarracín, cuando hace su tortilla de patata, de trozos de la tortilla española, que lo titula. ¿Tú crees que no hay cortes ahí de vídeo? ¿Tú crees que no ha parado de hacer la tortilla, no sé cuál? Hay video performance que son seguidas. Pero eso mismo, es decir, el discurso que se emplea en la edición del vídeo da otra visión, que es la de que está grabando el vídeo, con lo cual no me sirve. Hay varias visiones. El artista está creando su performance y el que graba está creando su propia visión de la performance. Y a ti eso no, pregunto, ¿y a ti eso no te resulta interesante precisamente por eso? O sea, siendo la performance un género abierto que pueda nutrirse de diferentes discursos para poder crear una visión abierta y que la persona que se presente a ese vídeo no tenga solo la visión cerrada del que ha hecho la acción, sino que también tiene la visión del que ha grabado la acción y también tiene la visión del que ha editado la acción. Yo te lo digo porque también, bajo mi experiencia, yo he trabajado con una video performance y yo hice eso. Yo realicé una acción, las personas que me manejaban no sabían que me estaban manejando a mí, por lo tanto ya había ido discurso. Después, en las cámaras, los que me estaban grabando, yo no le di ninguna instrucción. Grabar esto como queráis. Y después, todo ese material se le di a otra persona, edítame esto como quieras. Y el resultado es eso. Es como una obra multidisciplinar. Y pregunto, ¿eso no puede ser concebido como una performance? Y otra pregunta. Encadena otra No sé, pregunta. Encadena otra pregunta. ¿Y eso realmente con esos ingredientes que has dado no podría ser también concebido como teatro? Como teatro. No, yo no lo concibo. No, yo comparto su visión. Es decir, un performance tienes que verlo en directo. Finalmente, porque hay una serie de factores externos que influyen a la evolución, ¿no? de esa acción artística en ese momento. Entonces, la grabación, ya sea para diferentes fines, como documento para cada uno de sala, es decir, se pierden diferentes elementos externos que influyen en esa acción y es lo que la mantiene viva. Es lo que la mantiene viva. Para mí la performance tiene que estar aquí y ahora viva, que el teatro también tiene esos elementos, pero el teatro es ficción, es otra esfera. Es otra. Se cuenta una historia, los actores interpretan a unos personajes, es otro campo.
Sí que creo que el teatro debería aprender también para mí la performance es una disciplina artística importante. Creo que el teatro debería aprender también a tener algunos elementos performativos porque la performance, esa aquí y ahora, ese arte vivo, creo que el teatro necesita un poco también más de eso, o recuperar un poco las bases escénicas del arte dramático, porque hoy en día, bueno, ya se hacen obras con chorros, no sé si sabes, está muy comercializado. Entonces se pierde un poco también lo que es en el arte dramático la esencia de lo vivo. El teatro está vivo también. Y creo que necesita un poco de lo que es esa parte performática. Hay una cosa que quería comentar porque yo creo que la performance de la que yo creo que estamos hablando, que es la que surge a partir de los años 60, que es ese término, bebe de las mismas fuentes del teatro. Es que es lo mismo, llámalo de otra manera, pero con otro contexto, ¿no? Y con una serie de reglas que se atribuyen en los años 60, como diciendo vamos a romper, esto no es teatro porque lo estoy haciendo en una galería, no es teatro porque no estoy cobrando una entrada, y no es teatro porque aparentemente soy yo y yo no interpreto un personaje. Pero a mí eso, hay un componente de verdad que se atribuye a la performance de los años 60 sobre la historia de las artes escénicas desde los griegos, desde antes, desde siempre, ¿no? Se da, para mi opinión, unas ínfulas que no creo que sean reales. O sea, yo creo que un performer a veces es tan actor como puede ser un actor que está interpretando una obra de teatro. Y creo también que tira un poco de esa idea de romántica de no, es verdad y lo que yo me puedo hacer sobre el cuerpo, sobre lo que hagamos, todo es verdad, pero es una representación. O sea, yo siempre he pensado que es representación. Sí, podríamos llamarlo un arte escénico, como puede ser la música, puede ser la danza, siempre cuando tenga una connotación escénica. Una preparación, un ritual. Claro. Temporal, ¿no? Temporal. Las artes temporales frente a las no temporales. Es que eso existe. Porque el tiempo no se puede parar. Pero No. Bueno, no sé cómo. Temporal, no sé si llamarlo temporal. la danza, la música y el teatro son temporales frente a la pintura y la escultura. Sí, eso sí. En la pintura y en las artes plásticas hay un objeto, no hay un sujeto, es decir, activo. Bueno, en el teatro sí que creo que podría ser temporal. Más que... Bueno, de todas formas, yo creo que eso de que la performance... A ver, cuando Regina José Galindo se escribe en la pierna perra con una cuchilla de afeitar, más real que eso no hay nada, quiero decir. Cuidado con lo real y con lo no real. Que se haya ido ampliando la base de datos de lo que es una performance y salga gente disfrazada montándose encima de un caballito haciendo que es un niño pequeño y suponga una representación teatral, vale. Pero de ahí a que la performance haya partido como una representación teatral, ni de broma. Uy, yo no estoy nada de acuerdo, en absoluto. Porque, a ver, ¿cómo le digo yo, por ejemplo, a una bailarina como Caroline Carson, por ejemplo, que lo que hace ella no es verdad? ¿Cómo le digo que lo que está sintiendo en ese momento y lo que está haciendo no es verdad? O sea, ¿cómo me atribuyo yo a decir, como yo estoy en una galería, en un espacio blanco, lo mío es más real que lo que estás haciendo tú solo en esta galería? No se trata de eso. Partiendo de la base de que la performance no se hace en una galería, se hace en cualquier sitio. Exactamente. Yo ahí sí comparto la... ¿Cómo era? Patricia. Yo ahí sí comparto la opinión de Patricia y yo siempre recuerdo una definición que dio Esther Ferrer, no me acuerdo en qué artículo, en qué entrevista la escuché, entre la diferencia entre performance y teatro. Y decía precisamente eso, que el teatro se representa y la performance se presenta. Es decir, yo cuando me afeito, yo me estoy afeitando de verdad. Y si yo me rajo de verdad. ¿Sabes? Si tú tienes... O sea, de verdad en el sentido, espérate, a ver... Toro Salvaje no estaba actuando de verdad, pero cuando Robert De Niro hacía Toro Salvaje. Sí, pero es diferente, o sea, es distinto.
Claro, porque es cine y lo Pero no es llama lo de otra mismo manera, tener un pero es- cáncer de verdad que tener un cáncer en una obra de teatro. Efectivamente, pero en Exactamente. no se hace una obra de arte. Es un asunto serio, no se prioriza. Quería que haga otra pregunta, perdón. Y cuando en el caso de que una performance sea autorreferencial, ¿A qué te refieres? autorreferencial, que se repite, es decir, que hace referencia a otra performance ya realizada por él mismo, por el mismo performer. Esther Ferrer tiene sus partituras, eso existe. Esther Ferrer trabaja con partituras, instrucciones para hacer una performance. Y te da, Alan Capro hace poco, hace un año creo, expuso en Barcelona, no me acuerdo dónde, y había un montón de partituras para poder hacer la acción. ¿Tú sabes por qué Esther Ferrer hace partituras? Pues su marido, que es Tom Johnson. Tom Johnson es un compositor, un minimalista, más muy interesante, la música que hace es muy interesante. Trabaja con números, utiliza secuencias de números. La premisa del minimalismo de Tom Johnson, junto a los más conocidos tipo Steve Reich o Philip Glass, es que él quiere que el que está escuchando la obra se entere del proceso que está ocurriendo. Entonces hace obras muy sencillas, con procesos de números. Resulta que esa misma técnica te la encuentras en Esther Ferrer, en las primeras obras. Luego ya dejó de hacer cosas. Pero bueno, volviendo a la cuestión, Esther Ferrer dijo, me parece que hace como 2 años o así, en una entrevista del País, decía que ella no era nada amiga de los purismos y que no era nada dogmática y que en el fondo a ella el asunto de si es teatro o no es teatro daba igual, pero que lo que importaba parece bastante el respeto por lo que es teatro, por lo que es música, por lo que es danza, ¿no? Que son artes que hay mucha gente que ha dedicado toda su vida a ello durante siglos, ¿no? Son artes muy viejas. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, que el teatro no es auténtico, me parece que puede tener poco respeto, ¿no? Perdón, yo no estoy diciendo eso. O de desconocimiento, quizá. No, yo no estoy diciendo que el teatro improvisado. Y el teatro lo que hace es utilizar exacto, las cosas. yo no estoy diciendo eso. Yo no entiendo que el teatro no sea auténtico, ni que la danza no sea auténtico, ni que un concierto de música no sea auténtico, ni que cuando una orquesta sinfónica, 4 violinistas están interpretando una partitura, no sea auténtico lo que está sintiendo en ese momento. Eso es diferente. Yo no estoy diciendo eso. No, para nada. Para mí tiene todo mi respeto. Yo simplemente estoy intentando diferenciar, hacer una pequeña diferencia entre... porque yo soy performer y yo no me considero actor, con todo mi debido respeto a los actores. O sea, no creo que tenga la capacidad que tiene un actor pues para introducirse o interiorizar un personaje o para aprenderse un guión o para aprenderse... No tengo esa capacidad. O sea, yo lo que... Hay actores que tampoco la tienen. Y son actores. Ahora que no sabían leer música. Bueno, o sea, yo quiero entrar un poco en este debate porque yo conocí a Patricia precisamente haciendo teatro. Quiero decir que el teatro el teatro es un arte en vivo, como la performance, como la danza, como muchas otras manifestaciones artísticas, pero el teatro requiere de una técnica, el actor requiere de un estudio previo, de una técnica, de una preparación actoral, de una preparación física, vocal, y no tiene absolutamente nada que ver con la preparación conceptual o física que pueda llevar a cabo un performance. Yo creo que Patricia, que ha hecho teatro, y yo he hecho teatro con ella, creo que está de acuerdo y creo que es por ello por lo que hablaba de esa diferenciación. A ver, yo soy actor y hay una diferencia importante. Un actor tiene que saber mentir muy bien. Es decir, tienes que conseguir que el público se crea tu mentira. Sí que se necesita una gran preparación y una técnica y un bagaje emocional, etc. Hay actores que se implican muchísimo más en los personajes, en la historia, y a lo mejor lo viven muchísimo más en vivo, y hay otros que saben mentir muy bien y tú te los crees como espectador. Mientras tú te lo creas como espectador, independientemente de lo que utilice el actor, habrá actores que se impliquen más en sus personajes y otros que se impliquen de otra manera. Entonces, para mí no es... sí que tienen elementos comunes, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque no se vive de la misma manera. No lo viven de la misma manera. Voy a darle
dado cuenta al debate, que voy a poner un poco patas arriba, pero al hilo de lo que estábamos comentando. Desde luego hay muchas concomitancias en ambas realidades y por eso es tan difícil encontrar los límites, aunque frente a una persona que trabaja, que es actor o que es performer, la diferencia está muy clara, ¿no? Ahora quiero sacar a colación cuando un artista plástico, por ejemplo, en el que su proceso creativo es muy importante cara a obtener un resultado, se puede dar el caso en el que ese mismo proceso creativo se pueda convertir en una obra de arte en sí misma e incluso derivar en una obra de performance. ¿Cómo ¿conocéis algún caso? Bueno, o directamente le puedo pasar el micrófono a José, porque yo realmente he vivido este proceso con él y yo creo que su proceso puede ser muy interesante. Mira, si me vengo de trabajo y vengo un poco muerto. Bueno, pues es verdad que yo, por ejemplo, como artista plástico, empecé con mi obra dibujando, que es principalmente lo que yo hago. Lo que pasa es que en mi obra utilizo disfraces, que después fotografía y después interpreto en dibujo, y estos disfraces han ido cogiendo poco a poco más protagonismo hasta hace poco pasar a la performance. Y bueno, que era una cosa que siempre me ha chirriado mucho como artista, pues porque siempre tengo una educación bastante clásica en Bellas Artes, orientada hacia crear objetos, dibujos, cosas así. Pues bueno, he visto que al final era algo que yo ya estaba haciendo cuando yo dibujaba, realmente. Esa idea del disfraz y la pose y todos esos sentimientos que se generaban, en ponerlos en práctica ahora con público, que en realidad para mí es la diferencia principal de la performance. En el mismo momento en el que yo hacía mis performances, por así decirlo, que eran privadas. O sea, claro, como estoy ahora de nuevas, no sé si a lo mejor algunos performances están chirriando en los dientes. Entonces, no sé si yo llamar a lo que yo hacía solo o solamente a ojo delante de un espectador, porque claro, al principio, ten en cuenta que yo creo desde sentimientos muy íntimos, esa manera de disfrazarme y esas poses siempre eran con alguien muy cercano que me realizaba el proceso fotográfico. Y luego, claro, se han abierto a lo que yo os he dicho ya, que es el público. Entonces, no sé si a lo mejor eran unas performances que hacía para una sola persona o alguien que está solo hace también una performance. Claro, no sé exactamente. A mí me parece que lo que yo hacía solo lo era en parte. Lo es. ¿Qué diferencia hay? Pues para mí lo más importante es que como artista, cuando yo hago un dibujo, por ejemplo, cuando lo expongo se completa porque está siendo partícipe de un usuario. Entonces creo que la performance es completa cuando hay un usuario. ¿Y en este caso no lo había? Pues a veces sí, a veces no. Yo... Me gusta buscarle todos los pies al gato por sí. A ver, yo voy a un momento al principio de esta charla que planteamos esto de por qué acotar, por qué esto y precisamente parece que a medida que el debate surge lo que estamos intentando es acotar cada vez más. A ver, yo cuando habéis planteado lo que pensabais en definición de la performance, yo he estado a punto de intervenir, pero bueno, espera un poquito para romper el hielo. Yo creo que lo que le sucede a la performance es que está tan ligado a lo cotidiano, a lo real, a lo vivo, que es muy difícil, y me gustó mucho el ejemplo que puso Patricia, es como el respirar. Cuando tú inhalas y exhalas, la segunda vez que lo haces no va a ser igual que la primera, imposible, y el aire que va entre va a salir tampoco es el mismo, por lo tanto no lo puedes definir. Puedes definir la acción, respirar, pero el proceso, eso no lo puedes definir. Pues yo creo que a la performance lo que nos sucede, lo que pasa es que después nos convertimos en más ¿cómo se dice? Más papistas que el Papa, claro. Pero es que en realidad yo creo que se trata de eso. Yo le doy otra puerta de rosca
yo desde que empecé a formarme en Bellas Artes y a trabajar con la performance y tal, luego me formé como arte terapeuta y a día de hoy trabajo como arte terapeuta. Yo junto con una compañera hemos creado Colectivo Palo, que bueno, con idea de difundir el arte de acción y de performance en otros ámbitos. Yo en arte terapia, en sesiones con pacientes, yo he empezado a ver lo que hablaba antes de performativo. Acciones que no tienen una intención artística, pero que están dentro de ese discurso performativo. O sea, y está conmigo solo. A lo que me quiero referir es, ¿por qué limitar? ¿Por qué coartar algo que está permanente? Que está íntegro en la vida, ¿no? Y aquí sí lanzo otra cuestión que yo me vengo planteando de siempre. Una performance deja de ser performance cuando tiene una intención o al revés. Es decir, tu intención a la hora de hacer esa acción, ya sea en público, ya sea, tiene una intención clara. ¿Se puede considerar performance? Lo pregunto. Si no tuviera una intención, es decir, está quizá el bien si tiene intención o no intención. Planteo esto porque para mí, en el ámbito ahora de la arteterapia, yo un código que me planteé a la hora de observar lo que estaba haciendo el paciente, en este caso como una acción performática, es cuando entraba dentro de una intención simbólica. Es decir, una persona que empieza a abrir y cerrar una puerta constantemente. Tú abres una puerta o para salir o para entrar. Pero en el momento que abres y cierras la puerta con otra intención, estás entrando en el campo de lo simbólico. Por lo tanto, para mí, eso es una performance. Porque la intención ya no es una intención cotidiana, al uso. O sea, si tú friegas plato para lavarlo, pero si tú friegas plato constantemente todos los días, ahí hay algo, ahí hay un discurso simbólico. Entonces, creo que a lo que ha dicho, José, creo que en el caso de que una performance, una acción se realice a solas, ¿por qué no puede ser? Porque la intención está. Quería relacionado a algo que has comentado tú. Ahora se me vienen a la mente dos grandes performances que realmente artísticas que no han sido concebidas como tal por la mayor parte del público. Una, la reacción fue muy positiva y la otra fue muy negativa. Por ejemplo, cuando Yolanda Domínguez propuso registrar los cuerpos, un montón de mujeres reaccionaron y participaron de dicha performance y registraron sus cuerpos. Pero yo realmente pongo mucho en duda de que esos usuarios fueran conscientes de estar participando en una performance artística, sino en una reivindicación quizá política, social, etc. Y luego tenemos otro caso muy reciente, que es el de Abel Azcona, en que la respuesta ha sido totalmente negativa, en el que la gente se ha sentido profundamente agredido en lo religioso y se han puesto a rezar a los pies de en mi pueblo han hecho una misa. O sea, en mi pueblo han hecho una misa para preparación. Sí, para poder, contra esta profanación para mí era una performance de la performance. Por un lado, es importante que los usuarios, el público, sea consciente que son partícipes de una performance artística o realmente no importa. Yo creo que la respuesta la podemos encontrar hace más de 100 años, ¿no? En Marcel Duchamp, que lo que hizo fue demostrar mediante sus obras que uno considera artístico aquello que pone en un marco, ¿no? Un marco que sea un marco físico, un marco intelectual. En el momento que tú coges algo y dices, esto es arte, eso se convierte en arte. Ese algo puede ser lo que sea, absolutamente lo que sea, físico, acción, objeto, lo que sea. Y es realmente es el viejo dicho que viene de la Grecia clásica, de Platón, el viejo dicho de la belleza está en el ojo del observador, ¿no? No me refiero solamente a la belleza, me refiero a la percepción estética está en el ojo del que observa, y si uno considera algo estético, se convierte en un objeto estético automáticamente. Solo necesitas considerarlo como tal.
Que luego ese objeto esté preparado formalmente o no lo esté, o sea un objeto encontrado, como un pedazo de madera que te encuentras por el campo y dices, esto es bonito, para mí es un objeto de arte. Eso ya, pues claro, de ahí hay miles de grados, ¿no? Desde eso hasta la obra más complicada, pues hay miles de grados posibles, ¿no? Entonces, realmente, el límite de una obra de arte lo pone el que decide si es una obra de arte o no, ¿no? Eso es una cosa. Una cosa que quiero decir respecto a lo que ha dicho Vallejo, estoy un poco echando para atrás, había una idea muy interesante de si una obra la observa alguien, es una obra, pues si no lo observa nadie, es un objeto artístico, ¿no? Que es una pregunta casi metafísica, ¿no? De si hay un observador, la realidad existe, ¿no? Si nadie estuviera observando este mundo existiría. Un poco casi que lo responde, o lo intenta responder la física cuántica cuando dice, bueno, cuando no hay un observador, realmente no se sabe qué está haciendo una partícula, ¿no? Y es una pregunta muy interesante, si realmente el arte está dirigido a un público o no, ¿no? Porque en Occidente tenemos asumido que las obras de arte automáticamente están dirigidas a un público y es más, la gente habitualmente ha asumido que cuanto más público mejor. Hay una especie de que vamos a ganar por mayoría, ¿no? por superioridad numérica, y cuanto a más gente le guste esto, pues antes ganamos, ¿no? Esa idea es un poco extraña, pero existe. Pero en otras formas de arte, por ejemplo en África, existen, por ejemplo, músicas que están pensadas para que la escuche exclusivamente la persona que hace esa música, no está pensada para que lo escuchen otros, ¿no? Hay muchas formas artísticas. De hecho, en África, por ejemplo, en las culturas naturales africanas, también existe la idea de que no hay separación entre lo que es arte y lo que es la vida normal. Por ejemplo, el ritual que se hace para conseguir tal alimento tiene un nombre, que es también el nombre del árbol, que es también el nombre del instrumento musical, que es también el nombre de la danza, porque todas esas cosas son lo mismo, es el mismo concepto. No está separado como en Occidente, que lo que hacemos es ponerlo todo en cajitas y separarlo, ¿no? Bueno, esto es otra idea que planteo. Fluxus, ¿no? Esto quizás para ellos no sea arte, sea otra cosa. Yo creo que en Occidente el arte es sobre todo un sistema de comunicación. En el momento en el que no hay una comunicación, tú estás solo, pues quizás lo hagas para ti mismo y si no, quizás te sirva como proceso creativo, proceso de autoconocimiento, más que lo usas como terapia, pero yo creo que el arte es sobre todo eso, ¿no? No se trata de eso, de cambiar el mundo, casi. Entonces, desde África, claro, cada cultura concibe distintos conceptos de una manera completamente diferente. Igual, ni siquiera están. Igual también en África acotan de otra manera, ¿no? Porque te has dicho, para ellos hay diferencia entre el arte y la vida. Esa también es una acotación, pero es diferente. Y de hecho, es curioso que son mucho más colectivos que nosotros en su forma de vida. Se comunican mucho mejor. Nosotros somos muy individualistas. Hombre, estamos haciendo referencias a teorías como el gato de Schrödinger, que es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, no sé si el gato sigue vivo o no lo sabremos nunca. Mientras que no lo mire, sigue vivo y está muerto en la vida. Entonces, yo opino un poco así, o sea, no podemos tampoco aplicar conceptos de otras culturas a un momento que estamos hablando desde un punto de vista occidental, de la forma occidental. Entonces, es verdad que me fascinan todas esas percepciones sobre África y todos esos conceptos, pero el arte aquí tiene una definición, o por lo menos para mí, que no he estado haciendo performance hasta hace poco, para mí, yo verdad que tengo que hacer mis dibujos porque tengo una necesidad imperiosa de hacerlos. Se vendan o no se vendan, se pongan o no se pongan, yo hago los dibujos. Pero es verdad que en algún momento, supongo que serán enseñados, luego encima, pues habrá no solamente enseñan los dibujos en las exposiciones, existen las redes sociales, existen un montón de cosas por las que el artista está súper visualizado. La idea de la performance, por eso insisto en que a veces, que justamente porque los que hacemos performance de pronto queremos no acotar, por eso la gente muchas veces sigue sin identificar la performance como una parte del arte que tiene coherencia y que puede resolver muchas cosas, que da respuesta, que llena. Entonces, no es que queramos, o sea, para mí todo es dibujo realmente. O sea, yo como soy dibujante, para mí todo es dibujo. Pero obviamente, aunque yo piense que la performance es un dibujo, no es un dibujo. Vamos a ser coherentes. Entonces, la performance tiene unas cosas por las que es performance. Entonces, mola mucho decir, no, la performance es todo, yo también cuando hago aquí. Bueno, pues a lo mejor nos interesa de verdad acotar ciertas cosas para que la gente sepa mejor lo que es cada cosa y sepan apreciar que
que es una performance, hay un gran trabajo de un artista haciendo un montón de cosas también, igual que cuando están, porque parece que lo único que lleva trabajo es pintar, porque hay un óleo. No sé qué. Yo creo que lo difícil es lo que plantea el de acotar a la hora de definir o de saber cuándo se está haciendo una performance. Es que la performance trabaja con tres elementos, por lo menos de como yo la entiendo, que como dije antes, están súper integrados en la vida. Trabaja con el espacio, trabaja con el tiempo y trabaja con la presencia. O sea, son tres conceptos que son súper ambiguos, entonces, cuando tú trabajas con esos tres elementos, elaborando un concepto en tu realidad interna, tú a la hora de accionarlo y pasarlo a una realidad externa, ya es performance. Yo lo entiendo como ya es acción. Siempre y cuando, por lo menos como lo entiendo, pase por ese filtro del concepto, de algo, como te he dicho, de sentir esa necesidad. Necesito dibujar porque me siento tal, porque pienso cual, o porque tengo una idea que quiero expresar, porque tengo una realidad interna que quiero sacar afuera de. Usa un papel y un lápiz. Un performer usa un espacio, un tiempo y su presencia. Y también existe, la otredad, ¿no? El que haya en algunas performances, pues que haya alguien que esté o que participe directamente, como planteaba ya antes, que son conscientes o no de que participan. Ya eso yo creo que se queda un poco como, bueno, por lo menos para mí, no tiene por qué serlo siempre. Pero, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la performance para que realmente sea una realidad que no sea tan ajena a la gente? O sea, porque todo tipo de arte es algo que está ocurriendo en España y cada vez va a ir empeorando, es decir, cada vez se va a sentir como algo más lejano porque no hay una formación de base previa. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la performance? Porque la gente muchas veces comparte, participa o reacciona frente a lo que está ocurriendo, al margen de que sea consciente o no. Entonces, ¿cómo hacemos para que finalmente esta persona al mismo tiempo conozca esa realidad, aunque aparte de que sea participe? Mira, yo no soy nada partidaria de ¿por qué tengo que yo esforzarme en saber lo que es la física cuántica? Porque hay otros que se tienen que esforzar en saber lo que es el arte. Me importa un culo. Ellos sabrán. Esto es así. Existe variedad. Sí. Cada uno decide lo que quiere conocer. Yo no soy partidaria del arte para todo el mundo. El arte para quien quiera. La física cuántica para quien quiera y las matemáticas para quien quiera. Yo veo lo que yo quiero ver. Yo le voy a tener que explicar al señor que viene a no sé dónde, no, que es que estoy haciendo una performance. Y es que lleva un trabajo por detrás. ¡Tu puta madre! ¿Qué trabajo ni qué niño muerto? Preocúpate tú de saber eso. A mí me parece un poco ridículo esto de tener que enseñar. Bueno, este es el momento en el que los gestores saltan de la silla. Que se dedican a generar esos vínculos sobre todo. Evidentemente, puede ser que un artista no tenga el por qué preocuparse del público, pero los que trabajamos en el ámbito de la mediación y la dinamización, pues evidentemente no nos preocupamos por esas cosas. Voy a pasar. Porque sabía yo que venía de la cosa. Apagas. Bueno, yo soy educadora artística y considero que el arte sí es para todos y no hace falta que sea lanzado. Y bueno, tenemos un arte terapeuta que trabaja con personas que me imagino que tendrán algún tipo de riesgo o de vulnerabilidad social y le hace llegar el arte. Entonces ahí está también el ejemplo de que a través del arte se llegan a las personas. A lo mejor no es el caso de los artistas, sino que existen otros agentes, como pueden ser los educadores en mi caso, concretamente, que sí hagan vivir esos procesos artísticos. No desde luego, a lo mejor desde la técnica, porque a esas personas probablemente la técnica
como muy bien has podido haber dicho, has dejado bastante claro, ni fu ni fa. Pero sí desde los procesos en que ellos, de una u otra forma, puedan vivir una experiencia artística. Humberto Eco decía que la obra estaba abierta y que era el propio espectador el que la cerraba, con lo cual ahí más claro agua también. Sí, bueno, pero ya no he dicho nada de eso, estoy totalmente de acuerdo. Yo es que soy del pensamiento de que el arte sí es para todos. El arte es para el que lo va a buscar. Yo no puedo a una señora de 80 años que no va a misa decirle que vaya a misa porque he decidido yo que vaya a misa, como tampoco le puedo decir que vaya a un museo. Digo yo. Pero es que yo creo que ahí estamos hablando de un arte institucional. Exactamente. Y que creo que aquí hay, en lo que ella plantea y lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo con lo otro, pero yo creo que hay una línea muy sutil que separa. A mí se me está viniendo a la cabeza todos los ratos una performance, bueno, el tipo de performance que hacen los torrenos. ¿Quién va a la performance de los torrenos? Pues los que quieren, como tú dices. Y lo entendemos y sabemos de qué va, y si a lo mejor algún despistado va, pues tiene, lo que dice ella, tiene una experiencia artística que podrá suponer o no algo en su vida. Pero ya eso, como tú dices, tú allá, preocúpate. A lo mejor cuando llego a casa me pongo a investigar y pregunto y digo, voy a ver qué han hecho estos dos. O a lo mejor no, a lo mejor digo, pues qué bien me lo he pasado, he tenido una experiencia súper guay de la vida y ya está. Entonces yo creo que ahí está el matiz. Diferente es que tú, como bien dices, tengas que obligar a una señora de 80 años, eso es otra cosa. Yo sí comparto también que el arte, creo que desde que el humano es humano ha existido y que existe porque creo que es la única manera que tiene el humano de ponerse en relación con la realidad externa. Creo que es el único medio. Nada, yo quería comentar una cosa que he visto esta mañana. Estaba viendo un vídeo de un científico que hablaba de un científico inglés. Estaba hablando del dinero que se dedica en Inglaterra a la ciencia, que del PIB, una cosa ridícula, algo así como 0,16, una cosa así. Lo que dedica Inglaterra a la inversión en ciencia. Por cierto, en eso también está metido la inversión en humanidades y artes. Y claro, le decían, bueno, pues habrá que acelerar un poco porque ahora llegan los chinos han hecho una inversión brutal y tienen unas universidades en las que están metiendo muchísimo más dinero y tal. Y claro, lo que dijo el científico es, bueno, no importa que los chinos inviertan mucho más dinero que nosotros vamos por delante en ciencia porque tenemos una tradición centenaria de trabajo científico, como una nación que lleva pues, desde el Renacimiento avanzando en ciencia, ¿no? Y claro, eso yo lo aplico al mundo del arte, le planteo a los gestores culturales, les planteo esta idea. A nosotros nos pasa precisamente ese problema. Nosotros no tenemos un bagaje cultural de siglos, porque la historia de España ha sido muy compleja y bueno, llegamos tarde al humanismo, al erasmismo, llegamos tarde a la revolución industrial, llegamos tarde a todo, ¿no? Tenemos una vida civil terrible, ¿no? Y entonces, claro, yo por ejemplo estuve un año estudiando en Ámsterdam y lo que me di cuenta es que, claro, allí había un bagaje, digamos, en el ciudadano normal, hay un bagaje de historia de la cultura, de ir a conciertos, de libros, que en España se nota que falta, ¿no? Entonces, claro, por mucho que nosotros queramos hacer didáctica, luchar contra eso es un trabajo muy duro. Se supone que llevamos luchando contra eso desde la transición, desde finales de los 70 y desde los 80. Y sin embargo, ¿por qué estamos ahora en esta situación desastrosa, ¿no? Que ya es eso, pasa lo que dice Patricia, a nosotros nos da ganas de decir, mira, yo os tomo por saco, porque si no lo entendéis es vuestro problema. Pero evidentemente algo hay que hacer, porque es que los países nos están a la delantera a veces. María Sánchez en Twitter ha sacado a colación una frase de Dora García que es: el arte es para todos, pero solo una élite lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final muchas veces son partícipes de las personas, aquellos que están potencialmente interesados. No sé, yo esta mañana estaba dándole vueltas a un tema que es precisamente a raíz de esta idea de que el arte es para todos, debemos de ponerlo accesible a todo el mundo para que luego sean las personas que decidan ser partícipes o no. Lo exclusivo no necesariamente tiene que estar
vinculado a una cuestión económica. Muchas veces puede ser simplemente a una circunstancia, lo único, lo exclusivo, a un contexto, a una situación que se propicia, porque, por ejemplo, ¿quién no me dice que vivir una puesta de sol no es algo único y exclusivo, que no tiene nada que ver con el poder económico? Entonces, yo creo que podría ser un pensamiento a desarrollar, es decir, efectivamente muchas veces el arte o algo que ocurre es para unos pocos, porque las circunstancias, una serie de desencadenantes ha hecho que sea así, pero puede ocurrir más veces y se pueden desencadenar muchos momentos únicos, especiales, de los que otra gente en otras circunstancias también puede ser partícipes. No sé hasta qué cierto punto sois partícipes de esta rayada de cabeza. A mí hay una cosa que me da mucho que pensar, que también son los contextos, ¿no?, en los que haces el trabajo, ¿no? Y en el caso de la performance es lo que hablabais, ¿no?, que se puede hacer en todos sitios. Yo creo que depende de qué tipo de performance, ¿no?, que quieres hacer, porque a lo mejor te sirve en todos los contextos, ¿no? Entonces, hay esa idea de libertad de que, bueno, que es libre y que se puede hacer en cualquier lado, depende del trabajo. O sea, esto es un poco como, igual que la pintura, si quieres pintar al óleo, necesitas óleo, o sea, es que es lo que hay, ¿no? Entonces, y yo suelo tratar la performance, o sea, al mismo nivel, como puede ser una escultura, como puede ser un dibujo, y creo que lo que ocurre es que, y me he dado cuenta también cuando nosotros hemos presentado el trabajo que hacemos, que bueno, es que al final lo que va a ocurrir es, en ese momento, con esas personas que están presenciándolo, ¿no? Entonces esa idea a lo mejor total de llegar, pues lo que tú decías, a lo mejor luego puedes llegar a través de otros medios, pero nunca será exactamente lo mismo. Y supongo que eso es lo bueno que tiene el directo, ¿no? El directo de la acción, y tampoco es una particularidad, así como un cuadro a lo mejor, si se conserva bien, si los pigmentos, el soporte, pues tiene una vida más larga, ¿no? Pues supongo que hay más gente que puede disfrutar de él. También depende de en qué contexto se presente, pero bueno, digamos que sobrevive. Pero en cambio una performance, pues fluye, ¿no? Un poco volver a la misma idea que hemos hablado antes. Bueno, me gustaría ir concluyendo, porque yo creo que una hora para esta sesión, esta mesa de trabajo, este debate, está bastante bien. Lo bueno de que tenemos Periscope es que, por un lado, también ha habido integraciones en Periscope. Durante 24 horas se va a poder volver a ver. Yo me lo descargaré y luego lo colgaré en YouTube. Y sacaré una serie de ideas que hemos tocado, las publicaré en un blog con la idea de seguir trabajando sobre el tema y quizá crear futuras mesas de trabajo, mesas de debate, en el que podamos desarrollar con otros agentes algunas de estas cuestiones que aquí hemos apuntado. Quería comentaros una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, que es que Arte en un Café es trending topic en España en el puesto número 34, que hace ilusión y sobre todo recuerda viejos tiempos y anima pues a seguir trabajando en este camino. Como os he comentado antes, ahora mismo estamos en el laboratorio, en el congelador. Nos gusta, creemos que para BioArte es importante Arte en un Café porque es importante el encuentro. Las redes sociales están muy bien porque nos permiten vivir una experiencia diferente y llegar a gente que de otra manera sería muy complicado, el que estemos utilizando ahora Periscope o Twitter o que utilizamos luego un blog, YouTube, está muy bien porque llegamos a gente y nos conectamos y conocemos y podemos hacer proyectos juntos, pero el encontrarnos en tomar un café, tomar un vino o tomar lo que sea y poder crear en vivo y en directo, hablar todos a la vez, entendiéndonos y no por pasos, porque lo que ocurre es que yo siempre digo que en las redes sociales se habla por turnos y cada uno luego tiene su experiencia personal y de lo que ha entendido, de todo lo que ha leído, que puede ser lo que se pretendía decir o no. Así que bueno, con esto pues me gusta, a lo mejor si queréis decir sacar alguna conclusión más, o si no lo trasladamos
a la web y como siempre digo, nos vemos en la web. Yo quería dar las gracias por venir aquí a celebrar con nosotros el tercer aniversario de la NAV y por debatir sobre estas cuestiones que más son necesarias. Gracias. Y ahora si quieres, tomamos un vinito. ¿Vale? Conste que hemos empezado a aplaudir antes del vino. Y que conste que es la primera vez que me estoy cantando una hora.